Ser podcast. Coordenada 25, con Aimar Bretos. Enric Juliana, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Enric? Bien. Estamos viendo que Pedro Sánchez tiene intención de aguantar hasta que escampe, o aguantar hasta que haya un momento en lo que queda de legislatura en la que, por lo que sea, se genere una ventana de oportunidad en la que no vaya a arrasar la derecha con la extrema derecha. ¿Tiene sentido esa estrategia? Lo veremos a partir de este domingo, porque este domingo en Extremadura yo creo que los resultados, siendo muy autonómicos, muy locales, y pienso que estas elecciones de Extremadura son profundamente locales, van a dar alguna señal, ¿no? Y me parece que en estos momentos el gobierno básicamente lo que ha decidido es ganar tiempo hasta febrero. ¿Y por qué digo hasta febrero? Bueno, porque en enero es periodo de vacaciones parlamentarias, no hay fragor del combate. El combate seguirá, por supuesto, pero no en el escenario parlamentario. Sí, en el de las portadas. Sí, no descansa. Y por lo tanto, yo creo que el momento de evaluación de fondo será febrero, creo. Y de toma de decisiones. Posiblemente sí, y pienso que esto será a lo largo del próximo semestre. Yo diría que el primer semestre de 2026 puede ser, y ahora me dirás, esta es aquí puede ser una exageración, el semestre de la verdad. Explícate. ¿Por qué? Bien, porque yo creo que es necesario que la sociedad sepa más lo que ha pasado, estos casos que han aparecido y si aparecen otros, exactamente cuál es su dimensión real, cuál es su profundidad, cuáles son las responsabilidades, hasta dónde llegan. Y a su vez será un semestre en el que tendrá lugar el juicio sobre el caso Kitchen. El caso Kitchen es un asunto muy serio, es la utilización de una fuerza parapolicial, es decir, utilizar la policía como instrumento, presuntamente, como instrumento para tapar un caso de corrupción como el caso Gürtel. Y entorpecer a la justicia, y con dinero público. Y entonces se verá también eso, qué profundidad tiene. Será un semestre de la verdad porque creo que tendremos la oportunidad de ver que efectivamente el Poder Judicial en España es equitativo y que la balanza no se inclina más para un lado que para otro, sino que actúa con equidad. Y también será el semestre de la verdad porque veremos cómo las investigaciones de la Policía Judicial también son rigurosas, lo están siendo, y también en todas direcciones. Y por lo tanto creo que asistiremos al semestre de la verdad. Y en el interior de este semestre de la verdad yo creo que surgirá el momento en que España puede ir a elecciones. Ya puede haber mucha verdad porque... me he expresado seriamente. Sí, te he intentado expresarme con la máxima seriedad posible. Perfectamente. Da la sensación, Enrique, de que hasta la resistencia ha perdido ya épica para Pedro Sánchez. Todo tiene su límite en la vida. La capacidad de resistir. La resistencia en España es un elemento mitológico, desde Sagunto, desde Numancia. Lo hemos estudiado todos desde pequeños. Desde pequeños en la escuela hay algo que nos ha magnetizado, que son signos de resistencia. También aquella frase de que Roma no paga a los traidores. Esto lo hemos estudiado todos, ¿no? Sagunto, Numancia, determinados episodios también muy intensos de la guerra civil. Resistir es vencer, el que resiste gana. Resistir es vencer lo decía el doctor Negrín. El que resiste gana lo hacía Cela en la posguerra, ¿no? Se conectaba la posguerra con la República. Bien, cuando uno llega al aeropuerto de Barajas tendría que haber una luz de neón que dijese España, resistir es vencer, ¿no?
Ahora, esto tiene un límite, claro, por supuesto que... Pero este límite también se verá en el semestre de la verdad. En esta pérdida de épica, en este empezársele ya a ver las costuras a muchas cosas, hay gente que está, y cada vez está haciendo la equiparación histórica respecto a los últimos años de Felipe González. ¿Tú ves que tiene base esa equiparación, esa comparación? Tiene base, sí. Felipe González también resistió. Lo que pasa es que él no escribió un libro que se titula Semanal de Resistencia, pero resistió, y tanto que resistió, entre 1993 y 1996, para él aquello fue muy duro, para él y para el PSOE y para el país. ¿Por qué? Bueno, pues que sobre Felipe González pesaban en aquel momento Filesa, una empresa que servía de tapadera al PSOE para cobrar dinero de la banca y de grandes empresas a cambio de informes que no eran reales, una vía de financiación paralela. Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, cuando el Banco de España emitía moneda, responsable de la peseta, fue acusado de corrupción. El director general de la Guardia Civil se descubrió que cobraba comisiones por la construcción, la adjudicación de obras de las casas cuartel de la Guardia Civil. El primer civil que ocupaba ese puesto, hasta la fecha todos habían sido directores generales de la rama militar. Se fugó de España, acabó en Tailandia. Le localizó un espía que no se sabe muy bien qué hizo con algún dinero, el célebre Paesa. Apareció un capitán de la policía tailandesa que nadie sabía, porque al parecer no existía. Fueron momentos muy intensos. Y además sobre Felipe González pesaba otra acusación que nunca pudo ser demostrada, pero que aparecía en las portadas, que era la X del GAL. Algunos decían que Felipe González era la X del GAL, es decir, que era el jefe de una organización terrorista, hoy le ensalzan como estadista, lo cual nos da la medida de algunas cosas de esta cafetera express que es Madrid. ¿Qué te sugiere la estrategia de Yolanda Díaz de plantear una exigencia que no tiene capacidad de hacer cumplir? Como se ha demostrado, que Pedro Sánchez ni se ha despeinado. Hoy he visto que Sumar rectificaba la posición, ¿no? O sea, se ha pasado de la solicitud de una, ¿cómo se dijo? Una rectificación radical del gobierno. Yo nunca acabé de entender cuando oí esta expresión exactamente, dicha por una vicepresidenta del gobierno, que quiere decir que todo lo que se ha hecho en el gobierno hasta desde el primer día no sirve para nada. No lo sé, me quedé bastante perplejo. Bueno, de la rectificación radical se ha pasado a la reunión, que hay un cierto trayecto, ¿no? Yo creo que se equivocó, y también lo creen algunos dirigentes relevantes de la constelación de partidos que se agrupan en Sumar, ¿no? Porque, bueno, primero porque hay un principio básico en la política, pero en general en la vida, que no debes amenazar con aquello que no estás dispuesto a cumplir. Es decir, si alguien en unas circunstancias como las actuales afirma que la situación es insostenible, al día siguiente, si lo dices en serio y el momento es serio, si lo dices en serio, al día siguiente el partido al cual representas ha de abandonar el gobierno. No sería la primera vez que un partido en minoría en una coalición de gobierno, pues si considera que efectivamente la situación es insostenible o que ya no hay recorrido, pues se disuelve la coalición, se queda en el Parlamento y puede negociar apoyos parlamentarios, en fin, tampoco se hunde el mundo. Cambia la situación política, esto sí, por supuesto. Pero lo que hemos sabido de inmediato es que Sumar nunca ha considerado la posibilidad, ni considera en estos momentos la posibilidad de abandonar el gobierno. Bueno, entonces si no se considera la posibilidad de abandonar el gobierno, lo razonable es que las exigencias sean proporcionales al fondo de la política, ¿no? Es decir, Sumar desea que el gobierno
de coalición continúe. Por lo tanto, tus exigencias han de estar ajustadas a esta visión, lo que no se puede hacer porque el momento mediático, la emoción del momento, las cámaras de televisión exigen decir cosas y decir cosas que suenen y que resuenen, entonces cometer errores políticos. Y política, en momentos tan delicados como estos, los errores se pagan. Estamos contando hoy que hay miembros de algunos de los partidos que forman Sumar que no tenían ni idea de lo que Yolanda Díaz iba a plantear y que están ciertamente estupefactos con las dimensiones, las formas de lo planteado. Bueno, es que el propio sujeto político Sumar es un misterio. O sea, sabemos, Sumar es una plataforma, una coalición electoral que agrupa a diversos partidos, pero luego se creó una organización política específica que se llama Sumar, que tenía que liderar Yolanda Díaz, pero que luego abandonó. Y si no recuerdo mal, en un programa Hora 25, ella se refirió a Sumar como uno de esos partidiños que hay por ahí, ¿no? Todo es un poco esotérico, es decir, todo ha de estar acompasado en la vida, ¿eh? Y en la política especialmente. Y pienso que ahí ha habido un error, claro, que es bastante evidente, y que creo que los distintos partidos que hoy componen esa coalición, empezando por Izquierda Unida, que quizás es el grupo con una mayor vertebración, pues han decidido rectificar la orientación de la situación. Enrique, tú das hoy en La Vanguardia un toque de atención a todos, dices, ojo con observar la política española con un asunto exclusivamente nacional, porque tenemos a Estados Unidos con una estrategia de seguridad nacional que pasa claramente por desestabilizar la Unión Europea, vitaminando desde allí a las claras a los partidos ultras que tenemos aquí. ¿Somos conscientes de que esa partida también se va a jugar en España? La política española tiene una característica en la que arrastra también al periodismo, que es considerar que los asuntos políticos españoles están como bastante desconectados del cuadro internacional. Esto lo podemos comprobar estos días perfectamente, que se está rememorando la transición, 50 años de la muerte de Franco. Fijémonos que en los grandes relatos, y en los buenos relatos también diré, en forma de series televisivas, en forma de libros, en forma de reportajes históricos, incluso los buenos reportajes, incluso las buenas series de televisión, presentan el periodo de transición como un periodo muy dramático, muy intenso, muy interesante, muy de personajes, que ahora redescubrimos ángulos que quizás habíamos olvidado, pero el factor internacional no aparece por ningún lado. Y es que la transición no se entiende por una razón, porque en 1973 se produjo la crisis del petróleo que multiplicó por 4 el precio de los carburantes para las economías occidentales, que sufrieron el mayor golpe desde la posguerra europea, y eso cambió el rumbo de las economías occidentales. En ese contexto, las dictaduras del sur de Europa eran chatarra desde el punto de vista político. Se tenían que superar, y se superaron evidentemente en cada país en función de sus respectivas circunstancias. No vamos a entrar ahora en ellas. Portugal de una manera, Grecia de otra y España también de otra. Pero el elemento, digamos, percutor es ese. La movilización social que se produce tiene como motivo de arranque la pérdida de puestos de trabajo y la inflación. La gente salía a protestar por eso. Luego a esto se unían las reivindicaciones políticas. Y a mí me sorprende de que ni este trasfondo económico, socioeconómico, siempre aparece muy en segundo plano, y el internacional es que ni siquiera aparece. Y ahora podría ocurrir otra vez lo mismo. Es decir, estamos en otro momento de cambio importante. Estados Unidos ha declarado la hostilidad estratégica a la Unión Europea. Esto no había pasado nunca, jamás. No es que los Estados Unidos estuviesen muy entusiasmados con la idea de la Unidad Europea, nunca lo estuvieron. Pero jamás ninguna administración norteamericana elevó a la categoría de doctrina estratégica la hostilidad contra los organismos unitarios europeos, contra el proyecto de unidad europea. Ahora lo ha hecho, y ha dicho, y ha escrito otra cosa, es decir, y vamos a intervenir. ¿Y cómo van a intervenir? Lo dicen en ese documento.
el documento guía de la política exterior norteamericana, pues vamos a cultivar a los que ellos llaman partidos patrióticos, es decir, a los partidos de extrema derecha reunidos en la plataforma Patriotas por Europa con sede social en Hungría. Es decir, van a intervenir. Hombre, es que han intervenido siempre, sí, pero es que ahora lo han puesto en el documento doctrinal. Esto va a marcar las líneas, está marcando ya las líneas políticas europeas fundamentales de esta década próxima, ¿no? Y esto incumbe a España. Y evidentemente esto incumbirá al futuro gobierno de España, sea cual sea su signo o su mayoría. Esto va a ser muy importante. Lo que pasa, Enrique, que por ejemplo en Francia, Alemania, que son sin duda piezas de caza mayor para esa estrategia de influencia estadounidense aquí en Europa, de desestabilización europea desde Washington, en Alemania, en Francia, como te digo, hay unos actores claramente identificables que son actores de mucho peso ideológico, como pueden ser el partido de Marine Le Pen en Francia, como Alternativa por Alemania. Aquí en España, yo imagino en Washington ese equipo diciendo, ostras, y esos son los nuestros allí. O sea, bueno, la península ibérica en este cuadro es importante, o sea, Francia y Alemania son muy importantes, son la clave, porque la Unidad Europea se ha hecho sobre el eje franco-alemán. Si este eje se rompe, adiós. Italia es importante, son 60 millones de personas, es importante en una posición, digamos, geopolítica muy importante en el centro del Mediterráneo, y España y la península ibérica. Aquí hay que contar Portugal, hay que tener en cuenta también Portugal, y en Portugal también se está dirimiendo qué rumbo toma el país. Hay elecciones presidenciales en enero, creo que van a ser importantes realmente estas elecciones presidenciales portuguesas, ¿no? Es decir, la orientación política, quiénes gobiernan, quiénes influyen en el gobierno en los próximos años en la península ibérica es tan importante como lo que pueda ocurrir en Francia, a efectos de la pervivencia del proyecto europeo. Lo diré de otra manera, seamos conscientes que el proyecto europeo en estos momentos está en riesgo. Y seamos conscientes de que la Unión Europea, en las dimensiones actuales y con las ambiciones que ha tenido hasta la fecha, tal como la conocemos, está en riesgo. Si me refiero más al actor en sí, a Vox aquí en España, que Estados Unidos tenga un interés ideológico, estratégico por cebar a Vox. Es que el interés es desestabilización. Yeah. La idea, o sea, ellos dicen, no nos interesa la Unión Europea. Yeah. Nos interesa Europa, sí. Nos interesa Europa bajo nuestras condiciones. Nos lo están diciendo en el ámbito de la negociación comercial, ha quedado bastante claro. Bajo nuestras condiciones. Y nosotros os diremos lo que tenéis que pagar, lo que tenéis que comprarnos. Y por lo tanto, para ellos ahora, la Unión Europea es un estorbo. Quieren eliminar esta mediación que han construido los europeos durante 30, 40 años. La quieren eliminar. Y quieren fragmentar, porque evidentemente divide y vencerás. Es decir, cuanto más fragmentado esté el mosaico europeo, mejor será. Ahora apretamos un poco a estos, luego a estos otros. Oye, y una parte, si quieren los rusos ser un poco más influyentes allí, pues ya negociaremos con los rusos. O sea, en eso se está, ¿no? Y entonces, lo que a mí me llama poderosamente la atención es que en estos momentos la política española de esto no habla, o habla muy poco. Por ejemplo, ¿qué opinión tiene el líder de la oposición sobre todos estos asuntos? Yo no lo conozco. Y en la medida que la espiral se va haciendo cada vez más rápida, un remolino va absorbiendo las energías hacia lo interior, ¿no? Es como si los Pirineos estuviesen creciendo 1 centímetro cada día en estos momentos. Juliana, gracias. Buenas noches. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.